El milagro que se escondió en simples palabras. La vida de María, una maestra de primaria en una pequeña ciudad, había perdido su color. Años atrás, cuando comenzó su carrera como docente, su corazón se llenaba de entusiasmo al pensar en los niños que podría guiar, en las mentes jóvenes que ayudaría a formar. Pero con el paso del tiempo, esa chispa se fue apagando. Las largas horas, la falta de recursos y el desinterés de algunos estudiantes y padres comenzaron a pesar sobre sus hombros. Cada mañana, María se levantaba temprano, con la esperanza de encontrar algún vestigio de la pasión que antes la impulsaba. Sin embargo, la rutina diaria se había vuelto monótona y desgastante. Las clases que antes preparaba con tanto esmero ahora las realizaba casi de manera automática, sin el entusiasmo de antaño. La conexión que sentía con sus alumnos se había debilitado, y empezaba a cuestionar si realmente estaba marcando alguna diferencia en sus vidas. Las reuniones escolares, que alguna vez disfrutó, se convirtieron en un trámite tedioso. Las quejas constantes de los padres y la falta de apoyo del sistema educativo la hacían sentir cada vez más frustrada. Sentía que sus esfuerzos eran en vano, que su labor, aunque importante, no estaba siendo valorada. La idea de abandonar la enseñanza había cruzado por su mente más de una vez, pero algo en su interior la detenía, una pequeña voz que le susurraba que aún no era el momento de rendirse. María solía mirar a sus colegas más jóvenes y recordar cómo ella también había llegado a la escuela con la esperanza de cambiar el mundo. Pero ahora, veía en ellos un reflejo de su antiguo yo, lleno de ilusión, y no podía evitar sentirse un poco triste al darse cuenta de cuánto había cambiado. La realidad la había golpeado con fuerza, y la idealista joven que una vez fue, parecía un recuerdo lejano. Las noches se habían vuelto largas para María, quien a menudo se encontraba en la cama, mirando al techo, preguntándose dónde había quedado su pasión. Pensaba en sus estudiantes, en aquellos que realmente necesitaban su ayuda, y en los otros, los que parecían no importarles nada. Se preguntaba si el esfuerzo valía la pena, si algún día vería el fruto de su trabajo. La duda comenzaba a nublar su juicio. Sin embargo, a pesar de su desilusión, había algo que la mantenía en pie, un pequeño rayo de esperanza que no terminaba de apagarse. Cada vez que un estudiante la miraba con ojos llenos de curiosidad o compartía un logro, aunque pequeño, sentía una chispa de la vieja María volver a la vida, aunque fuera por un breve momento. Era esa chispa la que la mantenía avanzando, un paso a la vez. María sabía que algo debía cambiar. No podía seguir con el corazón pesado, sin pasión ni alegría en su labor. Sentía que estaba en una encrucijada, y aunque no sabía qué camino tomar, estaba segura de que debía encontrar una nueva fuente de inspiración, algo que la ayudara a redescubrir el propósito de su vida como maestra. Los días seguían su curso en la pequeña escuela. Un lunes por la mañana, María ingresó al salón de clases con un pequeño fajo de papeles en la mano. Eran las instrucciones para la nueva tarea que asignaría a sus alumnos. Se trataba de una simple redacción sobre un tema que había escogido sin mucho entusiasmo. ¿Qué es un milagro? La pregunta era abierta, pensada más para llenar el tiempo que para provocar una reflexión profunda. Sabía que la mayoría de los niños escribiría sobre cosas comunes, respuestas predecibles, y no esperaba nada fuera de lo ordinario. El ambiente en el aula estaba impregnado del murmullo habitual de sus alumnos. Algunos hablaban entre ellos, otros aún estaban organizando sus mochilas. María observó con detenimiento los rostros familiares, algunos concentrados, otros con la mirada perdida. Notó a Pedro, un niño que solía pasar desapercibido, siempre callado y reservado, sentado al fondo, con la vista clavada en el pupitre, como si intentara hacerse invisible. Pedro era un chico solitario, siempre con una expresión de melancolía en su semblante, que rara vez participaba en clase. María distribuyó las instrucciones de la tarea, explicando brevemente lo que esperaba de ellos. Los niños comenzaron a escribir, algunos con rapidez, otros pensando con el ceño fruncido. Pedro, sin embargo, permaneció inmóvil por varios minutos, con el lápiz suspendido sobre el papel. La maestra lo observó de reojo, preguntándose si el niño tenía alguna dificultad con la tarea o si simplemente no tenía idea de qué escribir. Decidió no intervenir, dejando que cada alumno encontrara su propio ritmo.
A medida que los niños avanzaban en sus redacciones, María caminó entre las filas de pupitres, espiando discretamente las hojas. Algunos habían comenzado a escribir sobre milagros que habían visto en la televisión, otros describían hechos fantásticos que imaginaban. Pero cuando llegó al pupitre de Pedro, se sorprendió al ver su hoja aún en blanco. Justo cuando estaba a punto de preguntar si necesitaba ayuda, Pedro comenzó a escribir, con un trazo lento pero decidido, como si cada palabra que surgiera de su lápiz tuviera un peso inmenso. El sonido del lápiz de Pedro raspando el papel llamó la atención de María. Decidió no interrumpirlo, aunque una curiosidad creciente empezó a instalarse en su pecho. Algo en la seriedad con la que el niño escribía le resultaba intrigante, casi inquietante. Había una concentración en el que rara vez veía en los demás niños, como si estuviera vertiendo algo muy personal en esa hoja. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero rápidamente se alejó, continuando su ronda por el salón. Cuando sonó el timbre, anunciando el final de la clase, los niños entregaron sus redacciones una por una, ansiosos por salir al recreo. Pedro fue uno de los últimos en acercarse al escritorio de la maestra. María le dedicó una sonrisa rápida, pero el niño apenas levantó la mirada al entregar su hoja. En ese momento, ella no podía saber que ese simple pedazo de papel contenía algo que cambiaría su vida para siempre. Una vez que los alumnos se fueron, María se quedó sola en el salón. Mientras recogía los papeles y los guardaba en su carpeta, la hoja de Pedro quedó encima del montón. Sintió un impulso de leerla de inmediato, pero decidió que lo haría más tarde, en la tranquilidad de su hogar. Algo en su interior le decía que lo que estaba escrito en esa hoja era importante, aunque no podía explicar por qué. Esa noche, María se sentó en su pequeño escritorio en casa, rodeada por la suave luz de una lámpara que iluminaba la pila de redacciones de sus alumnos. Tomó un sorbo de su té, tratando de calmar el cansancio acumulado del día, y comenzó a revisar los textos, uno por uno. Como había anticipado, la mayoría de los niños había escrito sobre ideas convencionales: el nacimiento de un hermano, un gol en el último minuto, o un deseo concedido. Sin embargo, cuando llegó a la redacción de Pedro, un nerviosismo inexplicable la invadió. María miró la hoja con atención, su respiración se volvió lenta mientras deslizaba los dedos por el papel, sintiendo cada trazo de la escritura de Pedro como si estuviera a punto de abrir un regalo lleno de secretos. Al comenzar a leer, sus ojos se abrieron más. Las palabras del niño eran simples, pero había en ellas una profundidad que la desarmó. Pedro no hablaba de milagros fantásticos ni de hechos grandiosos. En cambio, describía una serie de pequeños momentos, casi insignificantes, que habían marcado su vida de una manera que María jamás hubiera imaginado. Pedro escribió sobre cómo, después de la muerte de su madre, solía sentarse en el parque al que ella lo llevaba. Describía cómo el sonido de las hojas al ser movidas por el viento le recordaba su voz, suave y calmante, y cómo sentía que, en esos momentos, su madre estaba con él. Para Pedro, cada brisa, cada rayo de sol que se colaba entre los árboles, era un pequeño milagro, una señal de que no estaba solo. Sus palabras estaban llenas de un dolor profundo, pero también de una esperanza silenciosa que María no había anticipado encontrar. A medida que leía, María sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras del niño resonaban en lo más profundo de su ser, tocando fibras que había olvidado que existían. Pedro hablaba de cómo, cada vez que lograba sonreír a pesar de la tristeza, sentía que era un milagro, un pequeño triunfo sobre el dolor que llevaba dentro. María no pudo evitar pensar en la enorme carga emocional que ese niño llevaba, y en cómo había encontrado en la simplicidad de la naturaleza la forma de seguir adelante. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de María, pero no las detuvo. A medida que continuaba leyendo, sentía que algo dentro de ella se rompía y, al mismo tiempo, se reconstruía. Pedro mencionaba que, a veces, sentía que sus palabras podían tener un poder especial, como si al escribirlas pudiera dar vida a esos milagros. Cada frase estaba cargada de una madurez y una sabiduría que no correspondía a su edad. María, con el corazón palpitante, comprendió que lo que tenía entre sus manos no era solo una redacción, sino una puerta a un mundo interno que nunca había imaginado. Cuando terminó de leer,
María dejó la hoja sobre su escritorio con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Se quedó en silencio, permitiendo que las emociones la inundaran, sintiendo una conexión inexplicable con ese niño tan reservado. Algo en esa redacción había despertado en ella una mezcla de tristeza y esperanza, de dolor y consuelo. Era como si Pedro le hubiera dado una pequeña llave para abrir una puerta dentro de sí misma que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Esa noche, María no pudo dormir bien. Las palabras de Pedro giraban en su mente, como un eco constante que no la dejaba en paz. No podía dejar de pensar en cómo un niño tan joven podía tener una comprensión tan profunda del dolor y de la vida. Y más aún, cómo había logrado encontrar belleza y milagros en medio de la oscuridad. María se dio cuenta de que esas palabras habían plantado una semilla en su corazón, una que, aunque pequeña, comenzaba a germinar. Al día siguiente, María no pudo evitar que su mente volviera una y otra vez a la redacción de Pedro. Cada palabra, cada frase, la perseguía durante sus clases, como un susurro persistente que no podía ignorar. En un momento de pausa, mientras sus alumnos trabajaban en silencio, decidió hacer algo que no solía hacer. Se acercó a Pedro, quien estaba absorto en su cuaderno, y le pidió que se quedara un momento después de clase. El niño levantó la mirada, sorprendido, pero asintió sin decir nada. Cuando sonó el timbre, los demás niños salieron del aula corriendo, deseosos de disfrutar del recreo. Pedro, en cambio, se quedó sentado en su pupitre, esperando con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. María se acercó lentamente y se sentó en la silla frente a él, tratando de encontrar las palabras correctas. Pedro, comenzó con voz suave, leí tu redacción anoche. Quería hablar contigo sobre lo que escribiste. Pedro bajó la mirada, como si estuviera avergonzado, pero María continuó. Tus palabras fueron muy poderosas. Me hicieron pensar en cosas que no había considerado en mucho tiempo. Pedro permaneció en silencio, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su cuaderno. María se dio cuenta de que necesitaba ser cuidadosa, no quería que el niño se sintiera presionado. Sé que a veces escribir sobre cosas que sentimos puede ser difícil, continuó ella, pero lo que escribiste fue hermoso. Me pregunto, ¿cómo es que encuentras milagros en cosas tan pequeñas, en esos momentos que la mayoría de la gente podría pasar por alto? Pedro levantó la vista, y por un momento sus ojos se encontraron. Había una tristeza profunda en la mirada del niño, pero también una claridad que sorprendió a María. Mi mamá siempre me decía que los milagros no eran grandes cosas, respondió Pedro en voz baja. Me decía que los milagros están en lo que vemos todos los días, si sabemos cómo mirar. Yo trato de ver lo que ella me enseñó. La voz de Pedro se quebró al final, y María sintió una punzada en el corazón. Ahora entendía mejor de dónde venía esa madurez en sus palabras, ese dolor latente que había sentido al leer su redacción. El niño estaba cargando con una pérdida enorme, y sin embargo, había encontrado una manera de seguir adelante, aferrándose a esos pequeños milagros que su madre le había enseñado a ver. María respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Pedro, creo que tu mamá tenía mucha razón. Esos pequeños milagros que describes son importantes, y son aún más especiales porque tú los ves. No todos los niños de tu edad pueden hacer eso. Pedro asintió ligeramente, aunque su expresión seguía siendo seria. ¿Sabes? Cómo continuó María, yo también creo que tus palabras tienen un poder especial. Me hicieron sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo, y eso es algo que no todos pueden hacer. Tienes un don, Pedro, y creo que deberías seguir escribiendo. Pedro la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Las palabras de María parecían haber llegado a un lugar profundo dentro de él, y por primera vez, ella vio una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. Gracias, maestra, murmuró él, apenas audible. María le sonrió con calidez, sintiendo una conexión genuina con el niño. No sabía exactamente qué haría con esta nueva información, pero estaba segura de una cosa. Pedro había tocado su vida de una manera que ninguno de sus alumnos lo había hecho antes, y ella no iba a dejar que eso se desvaneciera. Cuando Pedro finalmente salió del salón, María se quedó sentada, reflexionando sobre la conversación.
Sentía que algo había cambiado dentro de ella, como si una puerta se hubiera abierto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un propósito renovado, una razón para seguir adelante. Sabía que había más en la historia de Pedro, algo que aún no comprendía del todo, pero que estaba decidida a descubrir. Esa misma tarde, María decidió tomar un camino distinto hacia su casa. Sentía una inquietud creciente que no podía ignorar, una necesidad de entender más sobre la vida de Pedro y sobre la mujer que lo había inspirado tanto. Sabía que Pedro vivía cerca del parque que mencionaba en su redacción, y algo la impulsó a dirigirse hacia allí, como si los pasos que daba estuvieran guiados por una fuerza mayor. Mientras caminaba, el viento suave acariciaba su rostro, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas caídas. Era una tarde tranquila, pero el corazón de María latía con fuerza. Al llegar al parque, María se detuvo un momento para observar el entorno. Era un lugar modesto, con algunos árboles dispersos, bancos de madera y una pequeña fuente que apenas emitía un murmullo de agua. A esa hora, pocas personas estaban allí, un par de ancianos caminando lentamente, una madre con su hijo pequeño, y en un rincón apartado, Pedro, sentado en un banco, con la mirada perdida en el horizonte. María lo reconoció de inmediato, y sintió un nudo en la garganta al verlo tan solo, tan inmerso en sus pensamientos. Sin querer interrumpir su momento, María decidió acercarse con cautela. «Pedro», dijo en voz baja cuando estuvo a una distancia cercana, «¿puedo sentarme contigo?». El niño levantó la mirada, sorprendido, pero luego asintió. María se sentó a su lado, en silencio al principio, permitiendo que el sonido del viento y el murmullo de la fuente llenaran el espacio entre ellos. «Este es el lugar del que hablabas en tu redacción, ¿verdad?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Pedro asintió nuevamente, sus ojos volviendo a fijarse en algún punto lejano, más allá de los árboles. «Mi mamá solía traerme aquí», explicó Pedro con voz suave, casi como si estuviera hablando para sí mismo. «Decía que aquí podíamos sentir la paz, que era un lugar donde los problemas no podían alcanzarnos». María escuchó con atención, sintiendo el peso de las palabras del niño. Era un espacio cargado de recuerdos, un refugio donde Pedro intentaba mantener viva la presencia de su madre. «Yo vengo aquí cuando la extraño», continuó él, «y trato de escuchar su voz en el viento, en las hojas. A veces siento que ella está aquí, conmigo». María sintió un profundo respeto por la forma en que Pedro mantenía viva la memoria de su madre. Se dio cuenta de que el parque no era solo un lugar físico para él, sino un vínculo emocional, un espacio sagrado donde los recuerdos y la realidad se entrelazaban. «Es un lugar hermoso», dijo María, tratando de aliviar el peso de la conversación. «Entiendo por qué te gusta venir aquí. Es como si el tiempo se detuviera por un momento». Pedro esbozó una ligera sonrisa, la primera que María había visto en él desde que lo conocía. «Sí», respondió simplemente, «aquí el tiempo no importa». Después de un rato, Pedro comenzó a hablar más libremente, como si la presencia de María lo hubiera animado a compartir más de sus pensamientos. «A veces pienso que los milagros no son cosas que pasan de repente», dijo, mirando a su maestra, «sino que son cosas pequeñas que están ahí todo el tiempo, esperando a que las veamos. Como este parque, como el viento que me recuerda a mi mamá». María lo miró con admiración. Era increíble cómo un niño podía tener una visión tan profunda y conmovedora del mundo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, María sintió que algo dentro de ella se alineaba. Estar allí, con Pedro, en ese lugar tan especial, era como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Sabía que aún había mucho por descubrir, muchas capas en la historia de Pedro que aún no había tocado, pero sentía que estaba en el camino correcto. Decidió que, al igual que Pedro, ella también buscaría esos pequeños milagros, no solo en el parque, sino en cada rincón de su vida. Unos días después, María decidió que era hora de entender más a fondo la situación de Pedro. Sabía que no podía depender solo de sus palabras o de los momentos que compartían en el parque. Necesitaba ver su vida desde otra perspectiva, comprender el entorno que había moldeado a un niño tan especial. Fue entonces cuando decidió visitar la casa de Pedro.
Habló con la directora de la escuela, quien le proporcionó la dirección y le aseguró que la familia de Pedro no se opondría a su visita. Sin embargo, la advertencia de la directora sobre la situación económica precaria de la familia quedó grabada en la mente de María. Una tarde, cuando Pedro ya se había marchado de la escuela, María tomó sus cosas y se dirigió hacia la casa del niño. El barrio donde vivía Pedro era humilde, las calles estaban llenas de baches y las casas, aunque bien mantenidas, mostraban signos de desgaste por el tiempo y la falta de recursos. Al llegar a la dirección indicada, María se encontró con una pequeña casa de paredes desgastadas y un jardín descuidado, pero con una sensación acogedora que la hizo sentir extrañamente cómoda. Respiró hondo y llamó a la puerta con delicadeza. La puerta fue abierta por una mujer mayor, con un rostro surcado de arrugas que denotaban años de preocupaciones y trabajos duros. Era la abuela de Pedro, quien lo había estado criando desde la muerte de su madre. La mujer la recibió con una sonrisa cansada, pero genuina, e invitó a María a pasar. El interior de la casa era sencillo, con muebles antiguos y decoraciones modestas, pero todo estaba pulcro y ordenado, como si la abuela de Pedro pusiera un esmero particular en mantener su hogar en las mejores condiciones posibles, a pesar de las limitaciones. María se sentó en un sofá desgastado, mientras la abuela de Pedro le ofrecía una taza de café. «Pedro me habla mucho de usted, maestra», dijo la mujer mientras se sentaba en una vieja silla frente a ella. «Dice que usted es especial, que le recuerda a su madre por cómo lo escucha». Esas palabras tocaron profundamente a María, quien no había imaginado el impacto que había tenido en el niño. «Pedro es un niño extraordinario», respondió María, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar lo que realmente pensaba. La conversación con la abuela fue reveladora. La mujer le contó cómo Pedro había cambiado después de la muerte de su madre, volviéndose más callado y reflexivo, pero también más fuerte en cierto sentido. «Ese parque era su lugar favorito», comentó la abuela. «Ella siempre lo llevaba allí cuando necesitaban un momento de paz, cuando las cosas se volvían difíciles. Creo que Pedro va allí para sentir que su mamá aún está con él, que no la ha perdido del todo». María asintió, comprendiendo aún más el peso de esos momentos que Pedro le había compartido. A medida que la conversación avanzaba, María comenzó a entender el profundo lazo que existía entre Pedro y su madre, un lazo que ni la muerte había podido romper del todo. Pero también se dio cuenta de que Pedro llevaba una carga emocional enorme, una que no podía seguir soportando solo. La abuela, a pesar de su fortaleza, también parecía llevar el peso de la pérdida, aunque se esforzaba por mantenerse fuerte por el bien de su nieto. María sintió una urgencia creciente por hacer algo, por ayudar de alguna manera a aliviar el dolor de Pedro y su abuela. Antes de irse, María le prometió a la abuela que haría todo lo posible por ayudar a Pedro, no solo en su educación, sino en su bienestar emocional. «Él necesita un milagro, maestra», le dijo la abuela en un susurro cargado de esperanza y desesperación a la vez. María se despidió con una firme convicción en su corazón. Sabía que debía hacer más por Pedro, que su papel como maestra iba más allá de las aulas. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo la vida del niño, sino también la suya propia. A partir de esa visita, la relación entre María y Pedro cambió de manera sutil pero significativa. Durante las clases, María notaba cómo el niño comenzaba a abrirse más, participando un poco más en las actividades grupales y ofreciendo respuestas que mostraban su profunda reflexión. Aunque seguía siendo reservado, Pedro parecía haber encontrado en María un refugio, alguien en quien podía confiar. María, por su parte, sentía una conexión más fuerte con él, como si cada conversación y cada mirada compartida estuvieran tejiendo un lazo invisible entre ambos. Una tarde, después de clases, Pedro se acercó a María con una pequeña libreta en la mano. «Maestra», dijo tímidamente, «he estado escribiendo más cosas, como me dijo. Quería mostrárselas». María tomó la libreta con cuidado, sintiendo el peso simbólico de ese gesto. Sabía que para Pedro, compartir esos escritos era una manera de dejarla entrar en su mundo más íntimo. «Me encantaría leerlos, Pedro», respondió con una sonrisa cálida. «¿Quieres que los lea ahora, o prefieres que lo haga en casa?» Pedro pensó por un momento,
luego dijo en voz baja: «En casa está bien». Esa noche, María se sentó en su escritorio, bajo la luz cálida de la lámpara, y abrió la libreta de Pedro. Las páginas estaban llenas de pensamientos, reflexiones y pequeños poemas que el niño había escrito en los últimos días. A medida que leía, María se dio cuenta de que Pedro no solo escribía sobre su madre, sino también sobre la vida, la muerte y las pequeñas maravillas que encontraba en su día a día. En uno de los poemas, Pedro describía cómo las estrellas le recordaban las historias que su madre solía contarle, y cómo cada noche, al mirarlas, sentía que ella le susurraba desde algún lugar lejano. María quedó profundamente conmovida por la sensibilidad de Pedro, por su capacidad para transformar el dolor en belleza a través de sus palabras. Sentía una mezcla de admiración y tristeza, preguntándose cómo era posible que un niño tan joven pudiera cargar con tanto, y a la vez, encontrar una manera de expresarlo con tanta pureza. Cada palabra escrita en esa libreta parecía estar impregnada de la esencia de Pedro, de su lucha interna por encontrar paz en medio de la tormenta que era su vida. Al día siguiente, María devolvió la libreta a Pedro con una sonrisa y un suave «gracias por compartir esto conmigo». Pedro asintió, y por un breve instante, María vio una chispa de orgullo en sus ojos. Sabía que para él, escribir era más que un simple acto. Era una forma de mantener viva la memoria de su madre, de darle sentido a su dolor. María decidió entonces que ayudaría a Pedro a perfeccionar ese don, a usarlo no solo como una herramienta de supervivencia, sino como un puente hacia el futuro que él merecía. En las semanas siguientes, María comenzó a dedicarle tiempo extra a Pedro después de clases. Juntos, revisaban sus escritos, hablaban sobre las emociones que Pedro intentaba plasmar en el papel, y María lo animaba a explorar nuevas formas de expresar sus pensamientos. A medida que trabajaban juntos, la relación entre ellos se profundizaba. Pedro comenzó a confiarle más sobre sus sentimientos, sobre la falta que le hacía su madre y sobre el miedo de olvidar su voz con el tiempo. Una tarde, mientras revisaban un poema particularmente emotivo, Pedro se detuvo y miró a María con seriedad. «Maestra», dijo en un tono que mezclaba vulnerabilidad con determinación, «¿usted cree que yo podría escribir un libro algún día? Un libro que hable de mi mamá, para que nadie la olvide». María sintió una ola de emoción recorrerla. «Pedro, creo que podrías escribir cualquier cosa que te propongas. Y si ese libro es lo que quieres hacer, estaré aquí para ayudarte en cada paso del camino». Pedro sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro, y en ese momento, María supo que había comenzado a cumplir su promesa. A medida que María y Pedro continuaban trabajando juntos, ella comenzó a notar cambios sutiles en su propio interior. Las palabras del niño no solo estaban transformando su manera de enseñar, sino también su forma de ver la vida. María, que durante tanto tiempo había estado sumida en una monotonía abrumadora, empezó a encontrar pequeñas alegrías en su día a día, inspirada por la capacidad de Pedro para ver milagros en lo cotidiano. Se descubrió a sí misma esperando con ansias los momentos después de clase, cuando podían sentarse juntos a escribir, conversar y, en ocasiones, simplemente estar en silencio, compartiendo un entendimiento tácito. Una tarde, mientras corregía los escritos de otros alumnos en su salón vacío, María sintió un impulso repentino. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir una carta, algo que no había hecho en años. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que estaba escribiendo para sí misma, para la persona que había sido antes de perder su pasión por la enseñanza. Le escribió a esa joven idealista que soñaba con cambiar vidas, que creía en la bondad inherente de cada niño y en la capacidad de la educación para transformar el mundo. A través de esa carta, María empezó a reencontrarse con esa versión de sí misma que tanto había extrañado. Durante los días siguientes, esa carta se convirtió en un proyecto personal. María la revisaba, agregando nuevas ideas, reflexionando sobre su viaje emocional y profesional. Se sorprendió al notar cómo la influencia de Pedro había despertado en ella una fuerza renovada, una pasión que creía perdida. Fue como si el niño, con su mirada simple pero profunda de la vida, le hubiera recordado lo que realmente importaba. Esa carta era su forma de reconectar con su propósito, de reafirmar su compromiso con la enseñanza y con los niños a los que había dedicado su vida.
Un día, Pedro notó la carta sobre el escritorio de María mientras revisaban uno de sus poemas. «¿Qué es eso, maestra?», preguntó con curiosidad, señalando la hoja cuidadosamente doblada. María sonrió, sintiendo un ligero rubor en sus mejillas. «Es algo que he estado escribiendo para mí misma», respondió, sin darle demasiada importancia. Pero Pedro, con su sensibilidad habitual, captó algo más en su tono. «¿También le gusta escribir, como a mí?», preguntó, con una mezcla de admiración y complicidad. María lo miró, sorprendida por la simpleza y la profundidad de su pregunta. «Sí, Pedro, me gusta mucho», aunque lo había olvidado por un tiempo. Esa breve conversación llevó a María a compartir un poco más de sí misma con Pedro. Le habló de cómo solía escribir cuando era más joven, de cómo había llenado diarios con sus pensamientos, sueños y esperanzas, antes de que las exigencias de la vida adulta la alejaran de esa pasión. Pedro la escuchó con atención, y cuando ella terminó, le dijo en voz baja: «Tal vez usted también debería escribir un libro, maestra. Un libro sobre todas las cosas que ha aprendido». La sugerencia de Pedro la tomó por sorpresa, pero también la llenó de una emoción inesperada. Era como si el niño le hubiera dado permiso para redescubrir algo que siempre había sido parte de ella. A partir de ese momento, María y Pedro se convirtieron en una especie de compañeros en la escritura. María comenzó a compartir pequeños fragmentos de sus escritos con él, y juntos discutían sobre el poder de las palabras, sobre cómo éstas podían transformar tanto al escritor como al lector. María se dio cuenta de que, al igual que Pedro, estaba usando la escritura para procesar sus emociones, para sanar heridas que había llevado durante demasiado tiempo. A través de ese intercambio, ambos crecieron, encontrando en las palabras una nueva forma de expresar lo que sentían y de conectar con el mundo que los rodeaba. La transformación de María no pasó desapercibida para quienes la rodeaban. Sus colegas en la escuela empezaron a notar un brillo diferente en sus ojos, una energía renovada en su trabajo. Incluso los estudiantes respondían a su presencia de manera diferente, atraídos por esa pasión recién descubierta que ahora irradiaba. María, sin embargo, sabía que este cambio no era solo suyo. Era el resultado de su conexión con Pedro, de cómo ambos se habían ayudado mutuamente a encontrar pequeños milagros en la vida diaria. Y en el fondo, María comprendió que este era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que estaba por desvelarse. El invierno llegó, trayendo consigo un frío que calaba los huesos, pero que también envolvía la ciudad en una calma especial. María, cada vez más inmersa en su propio redescubrimiento, notó que Pedro comenzaba a cambiar también. El niño, que había sido reservado y tímido, empezaba a mostrar un lado más abierto y expresivo, no solo en sus escritos, sino también en su comportamiento diario. Un día, durante el recreo, María lo vio riendo con otros niños, algo que antes era poco común en él. Esa risa, tan genuina, resonó en el corazón de María como una melodía que no había escuchado en mucho tiempo. Esa misma tarde, María decidió que era hora de dar un paso más allá en el apoyo a Pedro. Le pidió a la directora de la escuela que la ayudara a organizar una actividad especial, un taller de escritura creativa, donde los estudiantes pudieran expresarse a través de la palabra escrita. Sabía que esto no solo ayudaría a Pedro, sino también a otros niños que quizás tenían historias que contar, pero que no encontraban la manera de hacerlo. La directora, al ver la dedicación y el entusiasmo de María, estuvo de acuerdo de inmediato, y juntas comenzaron a planificar el taller. El primer día del taller fue un éxito inesperado. Más niños de los que María había anticipado se inscribieron, atraídos por la idea de poder escribir sobre sus propias vidas y fantasías. Pedro, sentado en primera fila, irradiaba una mezcla de emoción y nerviosismo. María les explicó a los niños que no había reglas estrictas, que podían escribir lo que quisieran, historias, poemas, cartas, cualquier cosa que les naciera del corazón. Luego, les pidió que cerraran los ojos por un momento e imaginaran un lugar donde se sintieran completamente libres. Ese lugar, les dijo con voz suave, es el que deben intentar capturar en el papel. Los niños comenzaron a escribir en silencio, y la sala pronto se llenó del suave sonido de los lápices y bolígrafos raspando el papel. María observaba con atención,
sintiendo una mezcla de orgullo y esperanza. Al acercarse a Pedro, notó que él escribía con una intensidad que rara vez había visto en otros niños. Sus manos se movían rápidamente, como si estuviera desbordando pensamientos y emociones que había mantenido contenidas durante mucho tiempo. María decidió no interrumpirlo y continuó caminando por la sala, asombrada por la dedicación que todos los niños mostraban. Al finalizar la sesión, algunos de los estudiantes se animaron a leer en voz alta lo que habían escrito. Pedro, sin embargo, permaneció en silencio, con la mirada fija en su cuaderno. María no lo presionó, sabiendo que necesitaba su propio tiempo para sentirse listo. Sin embargo, después de que todos los demás hubieran leído, Pedro levantó la mano tímidamente. ¿Puedo leer el mío?, preguntó en voz baja, como si aún dudara de su decisión. María le sonrió con calidez, alentándolo a seguir adelante. Pedro se levantó, y con las manos temblorosas, comenzó a leer. El relato de Pedro era sobre un niño que, después de perder a su madre, encontraba consuelo en la naturaleza. Cada elemento que describía, los árboles, el viento, las estrellas, estaba impregnado de una belleza melancólica, reflejando su propia experiencia de pérdida y superación. A medida que leía, el salón se sumió en un profundo silencio. Los demás niños, que a veces se distraían o murmuraban, estaban completamente inmersos en la historia. Las palabras de Pedro los habían capturado, transportándolos a ese lugar íntimo y sagrado que él había creado. Cuando terminó de leer, el salón permaneció en silencio por un momento, hasta que una ola de aplausos tímidos, pero sinceros, llenó el espacio. Pedro, con los ojos brillantes, sonrió tímidamente y volvió a sentarse. María lo observaba con orgullo, sabiendo que algo significativo había sucedido en ese momento. No solo para Pedro, sino para todos los presentes. El taller no solo se había convertido en un espacio de expresión, sino también en un lugar donde se forjaban conexiones profundas entre los niños, donde aprendían a compartir sus propios milagros, tal como Pedro lo había hecho. El día del taller en el que Pedro leyó su historia quedó grabado en la memoria de todos. Pero para María, ese fue solo el comienzo de algo más profundo. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que Pedro no solo estaba sanando a través de sus escritos, sino que también había tocado las vidas de todos aquellos que lo rodeaban. Los niños que antes se mostraban indiferentes ahora se acercaban a él, interesados en su forma de ver el mundo. Incluso los más callados y tímidos empezaron a compartir sus propios pensamientos y sentimientos, inspirados por la valentía de Pedro. Un día, al finalizar el taller, Pedro se acercó a María con una expresión que ella no había visto antes. Sus ojos brillaban con una determinación tranquila, y en sus manos sostenía una libreta nueva, de tapas duras, que ella no había visto antes. «Maestra», dijo con voz firme, aunque con una ligera vacilación, «he terminado mi libro». María lo miró con incredulidad y orgullo. Sabía que Pedro había estado escribiendo intensamente, pero no había imaginado que realmente hubiera completado su libro tan pronto. «¿Te gustaría que lo leyera?», le preguntó, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Pedro asintió, y ambos se sentaron en el salón vacío, con la suave luz del atardecer filtrándose por las ventanas. María tomó la libreta con manos temblorosas y comenzó a leer. Desde la primera palabra, se sumergió en un mundo construido con una delicadeza y una profundidad que la dejaron sin aliento. Pedro no solo había escrito sobre su madre y los milagros que veía en la vida cotidiana, sino que había entretejido una historia de amor, pérdida y esperanza, que resonaba en lo más profundo del alma. Cada página era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de cómo el dolor puede transformarse en una fuerza creadora, en un acto de amor y de memoria. A medida que María avanzaba en la lectura, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pedro había logrado capturar algo tan universal y a la vez tan personal, que era imposible no sentirse conmovido hasta el alma. El libro no solo era una carta de amor a su madre, sino también un homenaje a la vida, a los momentos efímeros que forman el tejido de nuestra existencia. Al llegar a la última página, María sintió que algo dentro de ella se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Cerró la libreta con delicadeza y miró a Pedro, quien la observaba con una mezcla de ansiedad y esperanza.
Pedro dijo con la voz entrecortada: «Esto es extraordinario. No tengo palabras para describir lo que siento en este momento. Has creado algo increíble, algo que tiene el poder de tocar los corazones de todos los que lo lean». Pedro esbozó una sonrisa tímida, pero en sus ojos se reflejaba un orgullo inmenso. «Es para mi mamá», murmuró, casi como un susurro, «pero también es para usted, maestra. Usted me enseñó a no tener miedo de expresar lo que siento». María se inclinó y abrazó a Pedro, sintiendo como el niño se aferraba a ella con fuerza. En ese abrazo, comprendió que ambos habían llegado al final de un viaje que los había transformado por completo. Pedro, a través de sus palabras, había encontrado una manera de mantener viva la memoria de su madre y de continuar adelante con su vida. Y María, gracias a Pedro, había redescubierto la pasión que creía perdida, la razón por la que había elegido enseñar y tocar vidas a través del conocimiento y el amor. Ese mismo día, María llevó el libro de Pedro a la directora, quien, al leerlo, quedó tan conmovida que decidió enviarlo a una editorial local. Para sorpresa de todos, el libro fue aceptado y publicado. La historia de Pedro se difundió por la ciudad, y pronto, más allá de sus fronteras. El niño que había encontrado milagros en lo cotidiano, ahora compartía esos milagros con el mundo, recordándole a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz si estamos dispuestos a buscarla. La vida de Pedro cambió, pero su humildad y su esencia permanecieron intactas. En una ceremonia sencilla, rodeado por sus compañeros, maestros y la comunidad que lo había visto crecer, Pedro presentó su libro al mundo. María, observando desde el fondo, con el corazón lleno de orgullo y gratitud, supo que había sido testigo de algo verdaderamente especial, algo que no solo había cambiado la vida de un niño, sino que había tocado a todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. Y en ese momento, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios, comprendió que había presenciado un milagro que se escondió en simples palabras, pero que había cambiado el mundo para siempre. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.